Dios le bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de la lectura titulada Preparación de Ezequiel. Estamos comenzando, hermanos, el libro de Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Señor, no hay otro como tú, Jehová. Te adoramos, te damos toda gloria, todo honor, toda veneración. Te agradecemos, Padre, Señor, por siempre estar dispuesto, siempre estar ahí, Padre, y por seguir tocando diariamente la puerta de nuestros corazones. Háblanos, Padre, de acuerdo a tu voluntad. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús, pedimos esto, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá, comenzando en el libro de Ezequiel, que tenemos el sacerdote de nacimiento. Ezequiel ministra como profeta durante los últimos días de decadencia y caída de Judá. Mientras Jeremías permanece en Jerusalén, Ezequiel predica a los exiliados en Babilonia. Igual que Jeremías, pronuncia juicios severos de Dios sobre la infiel nación y también añade una nota bendita de esperanza, la promesa de Dios de una nación restaurada en el futuro. Entonces, enfatizando lo que es la gloria de Dios, del Dios soberano. Ezequiel presenta el propósito de Dios mediante el juicio y bendición para que todos conozcan que yo soy Jehová, ¿verdad? La manera que lo expresa así mismo en el libro de Ezequiel. Entonces, las divisiones son las siguientes del capítulo 1 al capítulo 3. Tenemos la visión y el llamamiento. Del capítulo 4 al 6 tenemos las señales y los sermones. Del capítulo 7 hasta el 11, la gloria que se aleja. Del 12 al 24, las parábolas de juicio. Del 25 al 28, juicio sobre enemigos. Del 29 al 32, juicio sobre Egipto. Del 33 al 39, nueva vida para Israel. Y del 40 al 48, nuevo templo para Israel. Los tiempos, ¿verdad? Toman lugar aproximadamente antes del sitio del capítulo 1 al 24, es del 592 hasta el 587. eh, durante el sitio del capítulo 25 hasta el 32, el 586, y después del sitio del 586 hasta el 570. Los temas principales, ¿verdad? Que podemos ver del capítulo 1 hasta el capítulo 28 es la condenación y también la consolación del capítulo 29 hasta el 48. Toma lugar en Babilonia y el tiempo aproximado antes de Cristo sería del año 592 hasta el 570 antes de Cristo, que son como unos 22 años, así mismo podemos ver. Entonces, mientras podemos ver acá también que el propósito, ¿verdad?, del libro es anunciar el castigo de Dios sobre Israel y otras naciones y predecir también la salvación final del pueblo de Dios. El autor es Ezequiel, hijo de Buzi, un sacerdote sadoquita. El destinario, ¿verdad? ¿Quién se supone que recibiera esto? Era para los judíos en el cautiverio de Babilonia y el pueblo de Dios en todas partes. Em, Vemos también acá que los personajes claves son Ezequiel, los líderes de Israel, la esposa de Ezequiel, Nabucodonosor y también el príncipe. Y los lugares claves son Jerusalén, Babilonia y también asimismo Egipto. Se ve entonces también así, ¿verdad? Que dividido en tres secciones, comienza con mensajes de condenación, que vemos el llamamiento de Ezequiel, visiones, pecado y el castigo que es cierto. La segunda sección, mensajes contra las naciones extranjeras. Y la tercera parte, mensaje de esperanza, que es la restauración del pueblo de Dios y la restauración también de la adoración hacia Dios. Los temas principales son santidad de Dios, el pecado, la restauración, líderes y asimismo también la adoración. Podemos ver entonces que mientras Jeremías está predicando acerca del juicio de Dios sobre Judá y esperando asimismo la caída de Jerusalén, su contemporáneo Ezequiel está a unos 1000 kilómetros de distancia en Babilonia, ocupado en interpretar el juicio de Dios a aquellos judíos que ya están cautivos. Y aunque la predicación de Ezequiel es similar a a la de Jeremías, como diciendo juicio para los desobedientes, em, también contiene una gran dosis de esperanza e instrucción. Así que los 70 años de exilio le enseñarán al pueblo sobre Dios. La parte que dice, ¿verdad? Que yo soy Jehová. Una frase repetida, escucha esto, hermano, en el libro de Ezequiel, más de 50 veces se dice, porque yo soy Jehová, que yo soy Jehová, preparándose así para el día de la restauración. Entonces podemos ver aquí mismo que Ezequiel, ¿verdad?
que nacido y criado en Judá se preparaba para el sacerdocio en el templo de Dios cuando los babilonios atacaron en el 597 a.C. Se lo llevaron junto con 10.000 cautivos, como dice Reyes capítulo 24 del 10 al 14, y la nación estaba al borde de la destrucción completa. Entonces, 4 o 5 años más tarde, cuando Ezequiel tenía 30 años, la edad normal para ser sacerdote, Dios lo llamó a ser profeta. Entonces, durante los primeros 6 años que Ezequiel ejerció en Babilonia, Jeremías predicaba a los judíos que aún permanecían en Judá y Daniel servía en la corte de Nabucodonosor. Entonces se habla de un río que es el río Quebar, que desembocaba en el Éufrates en Babilonia y allí se estableció un grupo de cautivos judíos. Entonces, ¿por qué los cautivos en Babilonia necesitaban un profeta? Podríamos preguntar, la respuesta está en el capítulo 1, versículo 1. Dios quería que Ezequiel ayudara a los que estaban cautivos para que entendieran por qué los llevaron al cautiverio, también para que se disipara la falsa esperanza de que el cautiverio iba a ser corto, también para que llevara un nuevo mensaje de esperanza y también para que llamara al pueblo a una nueva conciencia de su dependencia hacia Dios. Dios se comunica entonces con Ezequiel a través de visiones. Una visión es una revelación milagrosa de la verdad de Dios, si no sabía esto. Estas visiones nos parecen extrañas porque son apocalípticas, ¿verdad? Esto significa que Ezequiel veía imágenes simbólicas que expresaban vivamente una idea. Por ejemplo, Daniel y Juan fueron otros escritores de la Biblia que utilizaron imágenes apocalípticas. La gente que estaba en el cautiverio perdió su perspectiva del propósito de Dios y su presencia. Y Ezequiel fue a ellos con una visión de Dios para mostrarles la tremenda gloria y la santidad de este Padre Celestial. Y advertirles también las consecuencias del pecado antes de que fuera demasiado tarde. Y el último mensaje fechado que Dios le dio a Ezequiel fue el capítulo 29-17, fue en 571 a.C. Y lo llevaron cautivo durante la segunda invasión babilónica de Judá en el 597 a.C. Los babilonios invadieron Judá por tercera vez, tercera y última vez también, en 586 a.C. y destruyeron completamente Jerusalén. Escucha esto, hermanos. Quemaron el templo. Y no solo esto, sino que también deportaron el resto del pueblo, como dice Segunda de Reyes capítulo 25. Ezequiel fecha todos sus mensajes desde el año en que lo llevaron cautivo en el 597. Su primera profecía a los cautivos la pronunció 4 o 5 años después de estar en Babilonia, que fue como en el año 593 a.C. El nombre Ezequiel, hermanos, si no sabía, significa Dios es fuerte o también puede significar que Dios fortalece. En un sentido muy real, esto resume el mensaje básico, podríamos decir, del libro de Ezequiel. A pesar del cautiverio, la soberana fortaleza de Dios prevalecía y castigaría a sus enemigos y también iba a restaurar al verdadero pueblo. El capítulo 1, versículo 4 es la primera visión de Ezequiel, en la que Dios lo llama para ser profeta. Capítulo 2, versículo 5 puede ver también esto. Nada en su experiencia previa lo había preparado para tal demostración del poder y de la presencia de Dios. La gran nube, ¿verdad? Que resplandecía con vientos tempestuosos y estaba rodeada por una luz brillante. 4 seres vivientes surgieron del envolvente fuego de la nube y le mostraron a Ezequiel que la destrucción de Jerusalén sería castigo de Dios por los pecados de Judá. Así que hermanos, esto también, estos seres vivientes también se presentan en Apocalipsis capítulo 4, versículos 6 y 7. Hemos hablado, hermanos, de profecía, ¿verdad? De lo que está por venir y profecía de doble cumplimiento, es lo que estamos hablando acá. También se está haciendo referencia de esto, lo vemos en Ezequiel, hablando y refiriéndose a la nación, ¿verdad? Y la vemos entonces luego que también pasaría en Apocalipsis capítulo 4, 6, 7. Ezequiel estaba muy lejos del templo de Jerusalén, símbolo físico de la presencia de Dios, y cuando recibió esta visión por medio de ella, supo que Dios está presente en todas partes y que sus actividades en el cielo conforman los sucesos asimismo también en la tierra. Entonces, cada uno de los 4 seres vivientes tenía 4 caras. Hermano, tenemos que usar un poquito la imaginación, ¿verdad? Para entender. Imagínese usted ser Ezequiel y recibir esta visión. Dice, wow, ¿qué es esto? Entiende, hermano, no hay televisión, ¿verdad? No hay red cibernética,
no hay revistas o periódicos así como los de hoy día con todas estas imágenes, ¿verdad? Y aunque sí había imaginación, hermanos, no estamos hablando, ¿verdad? Que había un acceso tan fácil como el acceso del día de hoy para uno poder imaginarse estas cosas. Pero vamos a tratar de procesarlo nosotros como lo podríamos imaginar. Así que estos cuatro seres vivientes con cuatro caras simbolizan la naturaleza perfecta de Dios. Algunos creen que el león representaba la fuerza, el buey el servicio diligente, el hombre la inteligencia y el águila la divinidad. Otros ven las criaturas más majestuosas de Dios y dicen que representaban la creación entera. Los padres de la iglesia primitiva veían una conexión entre estos seres y los cuatro evangelios. El león con Mateo, que presenta a Cristo como león de Judá, el buey con Marcos, que presenta a Cristo como el siervo, el hombre con Lucas, que presenta a Cristo como el hombre perfecto, y el águila con el libro, el Evangelio de Juan, que presenta a Cristo como el Hijo de Dios exaltado y divino. La visión de Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis hace un paralelo con la visión de Ezequiel. Nuevamente, hermanos, vemos un paralelo entre Apocalipsis capítulo 4, cuando habla Juan de algo de esta índole. La rueda en medio de rueda probablemente describe dos ruedas en un ángulo recto, en una dirección norte y sur y la otra en dirección este y oeste. Así que podríamos imaginarlo, ¿verdad? Haciendo así a la misma vez, ¿verdad? Podía moverse para cualquier parte como Dios, que está presente en todas partes y puede ver todas las cosas, así que no hay limitación. Dios no está restringido a Jerusalén, sino que rige la vida y la historia. Y a pesar de que los cautivos habían experimentado grandes cambios, Dios todavía, hermanos, llevaba las riendas. Capítulo 96, esta semejanza que parecía de hombre revelaba la santidad de Dios y preparaba a Ezequiel para lo que él estaba a punto de decirle. Esta figura representaba al mismo Dios en el trono. De la misma manera, Cristo revela a Dios en una forma humana y de igual manera nos prepara también para que su mensaje de salvación pueda ser aceptado. Cristo llegó a la historia en un cuerpo humano, un cuerpo real. Ezequiel entonces percibió a sí mismo, ¿verdad? Lo que es lo que es la gloria de Dios como como una luz brillante y fuego, cayó de cara a sí mismo al suelo, perdón, abrumado por la santidad de Dios y por su propia insignificancia y maldad. Y a la larga, hermano, de toda la persona, toda persona, ¿verdad? Va a tener que reconocer a Dios en algún momento, hermanos. Eso Dios nos muestra la palabra, ya sea por reverencia y gratitud por su misericordia o por temor de su castigo. Pero sobre la base de la forma en la que usted vive hoy, ¿cómo reaccionaría, verdad, al poder confrontarse con la santidad de Dios? Los cuatro seres vivientes en el capítulo 1, 27 y 28 y las cuatro ruedas son poderosas imágenes de castigo, pero luego el arco iris sobre el trono simboliza la fidelidad infinita de Dios hacia su pueblo. Dios envió un arco iris a Noé como señal de su promesa de no volver a destruir la tierra con un diluvio. Génesis 9 del 8 al 17. Y de la misma forma, este arco iris era señal de su promesa de preservar a los que permanecen fieles a él. El propósito del castigo de Dios es corregirnos y finalmente permitir que reine perfecta y justicia en la tierra para siempre. Dios, el inmortal, llama a Ezequiel hijo de hombre en el capítulo 2 versículo 1, con lo que recalca la distancia que existe entre ellos. Es sorprendente, ¿verdad? Que Dios lleve a cabo su divina voluntad en la tierra a través de seres imperfectos y finitos. Estamos hechos de polvo y aún así, hermanos, Dios depositó en nosotros su vida y su aliento y nos permite que asimismo le sirvamos. Solo podemos imaginar lo que fue para Ezequiel experimentar esta visión. Ciertamente muchas cosas, ¿verdad? No comprendió, pero sabía que todo tenía significado porque provenía de Dios. Cuando Dios vio la actitud franca y obediente de Ezequiel, lo llenó de su espíritu, y le dio poder para el trabajo que iba a realizar más adelante. Dios no espera, ¿verdad?, que lo comprendamos todo en cuanto a Él, sino que seamos siervos obedientes y dispuestos, fieles a los que sabemos que es verdadero y también lo correcto. En el mundo de los negocios, el éxito se obtiene cuando se le ofrece al consumidor lo que éste quiere. Sin embargo, Ezequiel tenía que proclamar el mensaje de Dios a su pueblo, escuchara o no escuchara.
El éxito de Ezequiel se mediría no por la forma que el pueblo respondiera a su mensaje, sino por la forma en que su obediencia sería mostrada hacia Dios y cómo iba a llevar a cabo el propósito por el cual Dios les llamó. Isaías y Jeremías también profetizaron con muy poca respuesta positiva, como dice Isaías 6 del 9 al 12 y Jeremías 1 del 17 al 19, ya que la verdad de Dios no depende de la respuesta humana. Hermanos, Dios no va a juzgar, no juzgará por la forma en que los demás reaccionen a nuestra fe, sino por los fieles que hayamos sido. Dios siempre nos da fortaleza para lograr lo que nos pide que nosotros así mismo hagamos. Entonces, capítulo 2, 4 y 5, Dios dijo que el pueblo era de duro rostro y de empedernido corazón porque no quería reconocer su pecado. La rebeldía en el capítulo 2, 7 y 8 fue la característica principal de la nación en ese tiempo. Y aun cuando Dios les señaló sus malas acciones, se cerraron a la verdad. ¿Verdad? Nosotros mismos a veces hacemos lo mismo y somos obstinados delante de Dios. Vamos a confiar y comenzar a vivir para Dios, hermanos, o vamos a tomar esta decisión, ¿verdad? De fielmente hacerlo. Al obedecerle estaremos preparados para la revisión final que Dios hará de nuestras vidas, como dice Mateo 25, del 31 al 46. Ezequiel se le dio la difícil responsabilidad de presentar el mensaje de Dios a un pueblo malagradecido y abusivo. Algunas veces también se nos llama, ¿verdad? Para que seamos un ejemplo o para que anunciemos nuestra fe a personas poco amables. El Señor le dijo a Ezequiel que no tuviese miedo ni se rebelara, pero que hablara sus palabras independientemente de la atención del pueblo. También nos dice a nosotros que anunciemos de las buenas nuevas oportuna o inoportunamente, como dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2. Y en tres ocasiones Dios le dijo a Ezequiel que no temiera. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos hacer, ¿verdad? A un lado nuestros temores, echarlos a un lado y al rechazo, ¿verdad? O al ridículo, ya que Dios está con nosotros. La fortaleza de Dios está sobre nosotros. Los libros antiguos, hermanos, eran por lo general rollos, una página hasta casi de 10 metros, a veces de largo, que se enrollaba simultáneamente por ambos extremos. Normalmente los rollos estaban escritos de un solo lado, pero en este caso las advertencias se desbordaban hacia el otro lado del rollo, en señal de plena medida de castigo que caería sobre Judá. Así que, hermano, es como decir, ve, todas estas cosas, tantas cosas y cosas malas, y seguía el castigo por la parte de atrás del rollo. Y en el capítulo 3 podemos ver que en su visión Ezequiel comió el mensaje de Dios y encontró que este alimento espiritual no solo era bueno para él, sino tan dulce como la miel. Bien importante, hermano, saque tiempo y léase en Apocalipsis capítulo 10 del 8 al 10, donde hay un empleo similar de esta imagen. Se digiere la palabra de Dios. Descubrirá no solo fortaleza, sino su fe, que su sabiduría le endulza la vida. Uno necesita alimentarse espiritualmente de la misma manera en que se alimenta físicamente. Así que esto significa algo más que simplemente echar un vistazo casual al mensaje de Dios. Significa que hagamos la palabra de Dios, ¿verdad? Una práctica diaria en nuestras vidas, como tener, hermanos, un tiempo devocional, ¿verdad? De estudiar la palabra. El capítulo 3 10 Ezequiel debía de permitir que las palabras de Dios penetraran en su corazón antes de predicarlas a los demás. Y el mensaje de Dios debe de penetrar en su corazón y mostrarse en sus acciones antes de que pueda ayudar eficazmente a que otros lo comprendan o lo apliquen. Ezequiel estaba amargado y enojado, no con Dios, sino por los pecados y actitudes del pueblo. Su visión extraordinaria había terminado y ahora tenía que comenzar la tediosa tarea de profetizar en medio de su pueblo. Al que parecía importante muy poco de los mensajes de Dios, antes del cautiverio, el pueblo había oído a Jeremías, pero no había prestado atención, como, ¿verdad? Como dicen, le entró por un oído y le salió por otro prácticamente. Pero fue una decisión. Ahora Ezequiel tenía que dar un mensaje similar y esperaba que le volvieran a rechazar. Pero la visión de los seres vivientes y de las ruedas retumbantes estaban de su lado. No tenía nada que temer porque Dios estaba con él. Y a pesar de conocer el probable resultado, Ezequiel obedeció a Dios a medida que
crecemos en nuestras vidas espirituales, tenemos momentos de gozo, ¿verdad? Y momentos de dificultades, pero tenemos que seguir hacia adelante. Ezequiel se sentó en silencio en el capítulo 3:15 en medio del pueblo durante 7 días. Y este era el periodo de luto que se acostumbraba por los muertos, como dice Génesis 50:10 y también Primera de Samuel 31:13 y Job 2:13. Ezequiel estaba guardando luto por aquellos que estaban espiritualmente muertos. Así que, hermanos, una imagen, un simbolismo, ¿verdad? Físico que fue mostrado, que pudieron ver. Tel Aviv era la localidad donde se establecieron los judíos cautivos de Jerusalén. Entonces, en el capítulo 13 del 17 al 18, un atalaya permanecía en el muro de la ciudad y advertía al pueblo de un peligro muy inminente. El papel de Ezequiel era un atalaya espiritual que advertiría al pueblo del castigo que vendría. Algunos piensan que su sangre demandaré de tu mano. Cuando dice eso, significa que de la misma forma que un atalaya del muro pagaría por con su propia vida, si no advertía a la ciudad que los enemigos se acercaban. Ezequiel sería castigado con la muerte si se hubiera negado a advertir al pueblo que vendría por sus pecados. Otros creen que significa simplemente que Dios haría responsable a Ezequiel de los que se perdieran. Así que, hermanos, ¿cuál es el significado exacto, verdad? El atalaya era el mensajero, el que llevaba el mensaje, ¿verdad? Se supone que cuidara, ¿verdad? Las murallas, que anunciara si había un mal, si había un peligro, la responsabilidad. Así que, sea cualquiera que sea la razón, el punto era que Dios le había dado un mensaje a Ezequiel y él tenía que compartirlo, ¿verdad? En estos versículos del 18 al 21 del capítulo 3 no se está hablando de la pérdida de la salvación, sino más bien de la muerte física. Si el pueblo que quedaba en Judá continuaba con sus pecados, ellos, su tierra y sus ciudades serían destruidos por los ejércitos de Nabucodonosor. Ahora, si por otro lado ellos se volvieran a Dios, sus vidas serían perdonadas. Dios haría responsable a Ezequiel por sus compatriotas judíos si no les advertía sobre las consecuencias de sus pecados. Todas las personas son responsables en forma individual ante Dios, pero los creyentes tienen la responsabilidad especial de hablar con los inconversos de las consecuencias de rechazar a Dios. Y si no lo hacemos, hermanos, mire qué, ¿sabe qué? Él nos hará responsables por lo que ocurre en la vida de ellos. Esto debe de motivarnos para comenzar asimismo a predicar nuestra fe a otros, tanto la palabra como en palabra, también como en hecho, ¿verdad? Y evitar también vivir una vida despreocupada o insensible. Ezequiel reconoció su impotencia ante Dios y cayó postrado en la presencia del Señor. En ocasiones nuestra prosperidad, popularidad o nuestra propia fuerza física nos ciegan ante nuestra impotencia espiritual. Sin embargo, nada de lo que hagamos, hermanos, por nuestra cuenta puede realizar por mucho, mucho para Dios. Solo cuando Dios tiene el control de nuestra voluntad, podemos realizar grandes tareas verdaderamente para Dios. Y el primer paso para ser una persona de Dios es admitir nuestra necesidad de ayuda. Luego vamos a poder ver lo que Dios puede verdaderamente hacer en nuestras vidas. Y el capítulo 3 versículo 24 al 27, a Ezequiel se le permitía hablar únicamente, hermanos, cuando Dios tenía un mensaje para el pueblo. Y el pueblo sabía que cualquier cosa que dijera era un mensaje de Dios. No tenían que preguntarse, ¿verdad?, si Ezequiel hablaba por la autoridad de Dios o por iniciativa propia. Así que este hombre Ezequiel, ¿quién era? ¿Cuáles fueron sus virtudes y sus logros? Ezequiel fue sacerdote por preparación y profeta por llamado de Dios. Recibió visiones vívidas y proclamó mensajes poderosos. Sirvió como mensajero de Dios durante el cautiverio de Israel en Babilonia. Dios moldeó su carácter para que encajara con su misión, un hombre valiente y fuerte para alcanzar a un pueblo duro y terco. ¿Qué aprendemos de la vida de Ezequiel? Aún en los fracasos continuos de su pueblo no impedirían que se cumpliera el plan que Dios tiene para el mundo. Es la respuesta de cada persona a Dios lo que determina su propio destino eterno. Y en situaciones de desesperación parecidas a esta, Dios sigue teniendo gente por la cual obrar. La historia, como dijimos, toma lugar en Babilonia, él era de Babilonia, su ocupación era profeta para los cautivos de Babilonia. Familiares fueron su padre Buzi y una esposa desconocida. Y los contemporáneos fueron Joaquín, Jeremías, Joacim y Nabucodonosor. Hermanos, entiendo, ¿verdad?, que este video se prolongó mucho más de lo que usualmente se prolongan los videos.
Pero quiero que entendamos, hermanos, que es bien interesante que esta información que es mostrada aquí en este libro, conectada, hermanos, aún con el libro de Apocalipsis cuando lo estemos viendo. Cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, ustedes van a, si no lo han estudiado todavía, verás, se van a abrir los ojos cuando podamos ver las conexiones a través de toda la Biblia. Es bien importante entender el proceso por el cual pasó el pueblo de Dios, la esclavitud, el rechazo, la desobediencia, la idolatría y lo que continuaban haciendo, que les alejaba y que causaba más castigos hasta que finalmente Dios viene y toma control cuando ellos están dispuestos a entregárselo todo a Él. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por este tiempo. Te agradecemos, Padre, por darnos la fortaleza, el deseo de estudiar tu palabra. Pedimos, Padre, que continúes trabajando en cada hermano, en cada hermana, Padre, que saca tiempo para ti diariamente y que asimismo, Señor, podamos acercarnos más hacia ti, Señor, mientras estudiamos tu palabra, tener más sed de aprender de esta. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos diariamente y ayúdanos, Padre, a que no te demos la espalda como se ve que pasó muchas veces, Señor, en estos momentos de la historia de Ezequiel. En tu santo nombre pedimos estas cosas, mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente a todos, hermanos. Bendiciones y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios le bendiga.